Noches. Noches. Bueno, ahí estoy ajustando un par de cositas solamente. Arranco. Quito mientras. Así sé que me están escuchando bien. Pasamos entonces. Si se me está escuchando correctamente. ¿Cómo están? Bueno, es una alegría estar acá. Hablando, bueno, un poco de lo que va a ser su futuro directamente. Donde van a tener que adquirir lo que es el título de este webinar, que es la lógica de programación. Mi nombre es Diego Vargas, soy parte del informatorio, profesor en la etapa 2, así que tal vez alguno de los que están acá les toque conmigo. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que hay detrás de todo, detrás de todo esto que estamos viendo, de esta transmisión de todo, y la forma de pensar que era un programador, ¿sí? Cómo llegar a dar instrucciones a una máquina para que lo entienda uno y pueda ejecutar tareas, ¿sí? Lo primero que quiero hacer es que vean ahora dónde estamos, ¿sí? Estamos a través de una teleconferencia, vamos a decirlo así, estamos cada uno en nuestras casas o tal vez en otro lado, en el trabajo, en algún otro lado que no es específicamente el lugar físico ahora, no nos estamos viendo físicamente, sino que estamos cada uno en su parte, pero a través de la tecnología, ¿sí? Es lo que usamos día a día, es lo que lo tenemos a la mano siempre con el celular, es una computadora gigante y todo el conocimiento del mundo, vamos a decirlo, porque podemos acceder a la información de forma instantánea, a cualquier tipo de información y podemos tener todo el conocimiento del mundo, ya que directamente con esta tecnología, con lo que estamos viviendo, se nos permite hacer esto, digamos. Y quiero que se pongan a pensar ya desde entrada qué es lo que está ocurriendo ahora detrás de todo esto. En este momento, por ejemplo, fíjense que para poder ver esta transmisión tiene que haber una conexión de internet, obviamente. Internet se está encargando de interconectarnos a todos para que puedan escucharme, para que yo los pueda leer. Hay todo un proceso que detrás se está gestando y sin embargo lo tenemos tan normalizado que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Qué está ocurriendo detrás de todo esto? Qué está pasando de esta forma que... eh, perdón, estoy leyendo por ahí el chat. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Ahí está, se escucha perfecto. Hay gente que no está escuchando bien. Se está escuchando la transmisión. Bien. Entonces, detrás de todo esto, se está produciendo toda una serie de pasos para que la computadora pueda entender que tiene que conectarse a Internet, que uno se está queriendo conectar a YouTube, que alguien está queriendo escuchar, pasos que se los tuvo que programar, ¿sí? Todas estas cosas que hay detrás de bambalina, vamos a decir, tiene que ser programado, tiene que ser ejecutado de forma tal, de forma precisa, para que la máquina pueda entendernos, ¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros, los programadores, donde formamos parte de este rol para poder vernos, para poder escucharme ahora en este momento, tiene que estar
un programador haciendo un algoritmo, que es claro que es, haciendo un algoritmo para que usted pueda salir todo esto, tenemos que comenzar a pensar desde ahora, ahora que ustedes están en etapa uno, tienen que comenzar a pensar ya desde el vamos, cómo se producen todas estas cosas, cómo se van produciendo todas estas cosas. Entonces, se pusieron a pensar que aparte de que yo prendo la PC, aparte de que yo cotidianamente me siento, busco en Google cosas, escribo un texto en un Word, se pusieron a pensar que detrás de todo eso alguien tuvo que haber resuelto el problema de que cómo voy a hacer para conectarme, cómo voy a hacer para ver a otra persona que está transmitiendo en vivo, ahora cómo voy a hacer para que la máquina pueda agarrar y usar sus elementos y pueda ser de interconector entre, en este caso, por ejemplo, para dar el ejemplo, entre que yo estoy hablando y ustedes están escuchando y ustedes están viendo la presentación. Todo eso es lo que hay que comenzar a pensar. Y de eso se va a tratar este webinar, ¿sí? De eso vamos a tratar de introducirnos un poquito con algunos conceptos muy sobre arriba para que cada uno ya comience a adquirir esta lógica. Si bien están cursando etapa uno y ya con Momuki están aprendiendo lo que es la lógica, ¿sí? Del programador, la lógica para programar, sin embargo, nunca viene mal refrescarlo un poquito más, ¿sí? Entonces, vamos a correr un poquito acá. Y lo que vamos a preguntarnos, primero que nada, ¿qué es programar? Y si tengo que, por ejemplo, escuchar lo que están diciendo, voy a recibir un montón de respuestas, cosa que se tornaría muy largo esto. Así que lo primero que hay que pensar es qué es programar como un entorno, como un todo, ¿sí? Lo que podemos decir, primero que nada, es que esto puede ser una secuencia, un proceso o pasos, instrucciones que le damos a la máquina para que pueda entendernos, ¿sí? Estas secuencias, estos pasos, tienen que ser de forma ordenada. Es decir, En la, hubo un webinar ya con la profe Ceci, ¿sí? Donde se habló de algoritmos justamente, y ya se habló un poquito de esto. Ella mencionaba justamente lo más cotidiano y lo más común que es una receta de cocina, ¿sí? Donde uno agarra, mira una receta, quiero hacer un pastel, por ejemplo, miro una receta y comienzo a seguir las instrucciones, ¿sí? Los pasos, y mediante eso voy a obtener mi torta o no, siguiendo los pasos. Pero sí tengo que hacer una serie de instrucciones para yo obtener ese resultado que quiero, que es, en este caso, una torta, ¿sí? Esto también eh, se lo transmite a la PC, a la computadora, ¿sí? Al ordenador, digamos. Tiene que transmitir y de la forma más correcta posible, ¿sí? De la forma más óptima posible. ¿Por qué? Porque no podemos agarrar una receta de cocina, por ejemplo, y vamos a volver a la receta. Y hacer primero, si te dice que primero tenés que poner los ingredientes en un bol y empezar a revolver, no podemos agarrar y poner el bol en el horno, por ejemplo, que sería un paso más adelantado, sin los ingredientes. No saldría nada. Entonces, tenemos que seguir los pasos correctamente para obtener un resultado, ¿sí? Y esas son instrucciones que tenemos que lograr tenerlas, ¿sí? Lograr hacerlas, ejecutarlas, y con eso entonces vamos a lograr el resultado esperado. Eso se trata programar, de planificar, ¿sí? La definición correcta, lo que se puede decir de esta definición, es que instrucciones necesarias que hay que darle a la máquina o al aparato, sea cual sea el dispositivo, para que realice una función de manera automática, ¿sí? Y de eso se trata esto, ¿sí? Darle las instrucciones correctas necesarias, entonces de manera automática va a poder ejecutar. ¿Qué hace con esto? Nos facilita la vida, específicamente, ¿sí? Nos ayuda a resolver una problemática donde por ahí puede ser una tarea monótona la que tenemos que hacer, entonces agarramos, programamos, le damos instrucciones a la máquina y con esto podemos ejecutar de forma eficiente,
una tarea que puede ser repetitiva, ¿sí? Y que puede tener un error humano si se la hace repetidamente y se vuelve algo monótono. Entonces, por eso agarramos y para solucionar ese inconveniente, comenzamos con lo que es programar. Si yo corro poquito, voy a correr uno más. Entonces, al ejecutar esto, al ejecutar las instrucciones, ¿sí? Estamos hablando de un algoritmo. Y un algoritmo lo que hace es justamente nosotros armamos un algoritmo o varios, eso se lo damos a la computadora mediante un lenguaje de computación, pero no lo vamos, de programación, perdón, pero no lo vamos a tocar en este caso. Medianamente ustedes ya están sabiendo porque están programando en JavaScript ahora, en este momento con Govstone, así que ya están teniendo una noción de esto. Sin embargo, hablando muy superficialmente, nosotros creamos un algoritmo para satisfacer una necesidad, para solucionar una problemática, para realizar una tarea, ¿sí? Y este algoritmo, ¿qué quiere decir? Y va de la mano también con lo que estamos eh, haciendo, ¿sí? Entonces, el algoritmo, tal cual como una receta de cocina, y volvemos porque es realmente el mejor ejemplo, que se puede dar, claramente hay que darlas de forma correcta, que era lo que les venía diciendo, para que la computadora totalmente pueda agarrar, entendernos, ¿sí? Y ahí ejecutar entonces la tarea que le estamos pidiendo. Con esto vamos a obtener un resultado esperado. Y vuelvo a recalcar, si nosotros agarramos y lo hacemos de forma desordenada, entonces no vamos a tener el resultado esperado. Es decir, si yo quiero hacer una torta, tengo que seguir los pasos, no saltearme, no ir hacia al último paso, después al primero, porque no va a salir ninguna torta. En este caso es lo mismo, ¿sí? Y de eso se trata. Tenemos que pensar, ¿sí? Cuando se nos presenta una situación, tenemos que pensar cómo solucionarla, primero que nada, buscarle la vuelta, digamos, y con eso estamos ya pensando y generando en nuestra mente un algoritmo. Ese es el algoritmo inicial, ¿sí? Que va a ser luego para la computadora, cuando vamos a llevarlo a la máquina para que nos entienda. Como lo mencioné, eso ya va a ser mediante un lenguaje de programación, una sintaxis, pero no es el fin de esto, sino es comenzar a pensar cómo debe ser la instrucción inicial, el comienzo, ¿sí? El algoritmo, en este caso como estamos. Entonces, si decimos que es un programa, ¿sí? Podemos decir que es la solución directamente a una problemática, ¿sí? Arrancamos con un algoritmo para solucionar algo, ¿sí? Buscamos una solución a esa problemática que tenemos frente a nosotros, ¿sí? Y queremos saciarla de forma automática, ¿sí? Mediante la computadora. Entonces también podemos decir que un programa es un conjunto de algoritmos o un solo algoritmo, ¿sí? Entonces la computadora va a estar buscando dentro de este algoritmo las instrucciones que nosotros le planteamos para poder resolver la problemática que estamos llevando a cabo. Voy a leer un poquito el chat por las dudas, ¿sí? A ver si se está escuchando bien todo. Está todo correcto. Bien, seguimos. Nosotros cuando prendemos la máquina, por ejemplo, suceden un montón de cosas. Pero cuando tenemos iniciado el sistema operativo, por ejemplo, vemos que tenemos programas, los cuales accedemos, vamos, por ejemplo, al Word, vamos, por ejemplo, a un juego, vamos, por ejemplo, a abrir los archivos, buscamos los archivos, tal vez ponemos un video, un reproductor, abrimos un reproductor para poner un video, ¿sí? Detrás de todo eso, hubo alguien ya antes que tuvo esta problemática, entonces tuvo que pensar una solución. Por ejemplo, para reproducir un video, tuvo que haber alguien antes que tuvo ya esta problemática y dijo, bueno, ahora tengo este video y quiero reproducirlo en esta computadora, bueno, tengo que hacer algo, ¿sí? Voy a crear un programa para que este video pueda ser reproducido en esta computadora, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Comienza a gestar en su mente cómo puede resolver esto.
cómo puede crear un programa, qué tiene que hacer, qué pasos tiene que seguir. Y eso es lo que tiene que buscar el programador siempre. Antes de ponerse a tirar código al aire, antes de ponerse a escribir como loco, siempre uno tiene que pensar y brindar una solución en su propia cabeza, ¿sí? Tiene que buscarle la vuelta de rosca para que algo funcione. Si nosotros nos ponemos a escribir código inmediatamente cuando se nos presenta una problemática, eh, a no ser que el programador sea muy experimentado, no va a ocurrir que salga algo muy bien, digamos. ¿Por qué? Porque no estamos resolviendo el problema en nuestra cabeza, digamos. No estamos resolviendo el problema en un papel o no estamos viendo cómo vamos a ejecutar una solución para esto. Entonces, siempre vamos a buscarle el lado a las cosas de los pasos que seguimos. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos, por ejemplo? Nos levantamos, nos paramos, nos vamos, nos cepillamos los dientes, nos higienizamos. Todos esos pasos que uno ya lo tiene tan incorporados que muchas veces cuesta ver que son una planificación, una programación que la cumplimos día a día, pero como está tan normalizado como siempre lo hacemos, pasa muchas veces por desapercibido. Entonces, eh, comenzar a pensar en esas cosas, qué hay detrás de todo, qué está pasando por cada acción que yo estoy haciendo, eso es lo que tenemos que comenzar a adquirir, ¿sí? Vamos a... yo sigo por ahí leyendo el chat por las dudas, ¿sí? Que no se quiera cortar ni nada. Así que cualquier cosa me lo escriben. Entonces, para construir un programa, ¿sí? Volviendo al tema. Primero que nada, tengo que buscarle la solución a ese problema, ¿sí? Tengo que agarrar y decir, bueno, yo por ejemplo tengo que escribir un libro de 100 páginas, supongamos, y tengo una máquina de escribir y luego tengo que pasarlo a la computadora. Primero tengo que hacerlo mediante la máquina de escribir y luego pasarlo a la computadora. Entonces, ahí yo ya estoy ideando cómo va a ser una solución. Bueno, primero me voy a la máquina de escribir, comienzo a escribir mi texto, cumplo mis 100 palabras y este texto luego tengo que pasarlo a la computadora. Y generalmente en un problema voy a tener parámetros también a seguir, es decir, ante la problemática voy a tener parámetros que seguir, es decir, limitaciones o permisos que voy a tener para poder solucionar esto. Y vamos a decir que este texto que fue en una máquina de escribir y tengo que pasarlo a la computadora, no puede ser reescrito en la propia computadora, sino que lo tengo que pasar mediante una imagen, ¿sí? Y entonces en ese caso vamos a tener que buscar un programa que sea acorde a leer nuestro texto, que está escrito en un papel en este caso, y ese texto tiene que copiarse mediante una foto y ahí poder introducirlo en la computadora. Entonces vamos a tener varias alternativas para hacer esto. Hoy en día podemos sacar una foto con el celular y básicamente si está todo enlazado con la PC, el celular y la PC, se sube automáticamente y ya lo podemos buscar en la computadora. Ni bien se sacó la foto, ¿sí? Pero supongamos que no tenemos celular, supongamos que estamos en otra época más atrás que la de hoy y todavía se hace por escáner sí o sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que, a ver, pensemos, vamos a tener que buscar un escáner, enchufarlo a la computadora tiene que reconocerlo. Ahora sí, una vez que lo reconoció, ya puedo poner mi hoja o abrir el programa. Ahí tengo dos alternativas. Vamos a decir que abrimos el programa primero que nada, ¿sí? Abrimos el programa compatible que dijimos anteriormente para que pueda ser leído este documento mediante el escáner. Entonces abrimos el programa y ahora sí es momento de poner nuestro papel directamente en el escáner. Lo ponemos en el escáner, cerramos la tapita del escáner, vamos de vuelta al programa en la computadora y le damos que escanee, ¿sí? Una vez que escaneó, va a tomar entonces esta hoja y ya podemos guardar el documento. Fíjense que algo que tenemos tan arraigado que es prácticamente lo hacemos de forma automática, lleva una serie de pasos que obviamente me estoy salteando muchísimos.
es todo a modo de ejemplo para entender nomás la lógica que hay detrás de todo. Pero fíjense que si yo le tengo que decir, así como se los estoy diciendo a ustedes ahora, si yo le tengo que decir de esa forma a la computadora, realmente no creo que pueda llegar a comprenderme o no creo que pueda llegar a completar la tarea. Entonces, la solución tiene que ser mucho más óptima. Y ahí es donde tengo que empezar a recorrer cada paso que tengo que dar para que la computadora me entienda. Es decir, si yo le digo, bueno, abrí la tapa del escáner, poné la hoja, en realidad tendría que tener un robot, pero no vamos a ir al caso. Si yo le doy todos los pasos como estoy dando ahora, no lo va a llegar a realizar al trabajo. Entonces, por eso es que hay que ser precavidos y pensar en cada cosita. Entonces, buscamos la solución al problema, primero que nada, y luego vamos a especificar qué acción quiero que realice, ¿sí? En este caso, ya tenemos nuestro papel escrito mediante la máquina de escribir y lo que teníamos que hacer es ponerlo en el escáner y que lo guarde, ¿sí? Entonces, ¿qué acción quiero que realice luego que resolví el problema de cómo voy a hacer todo este proceso? ¿Qué acción quiero que realice el programa? Y es la otra parte, ¿sí? Entonces, yo la acción final que necesito que realice este programa, en este caso, en este ejemplo, es que me guarde este archivo en un formato de imagen, ¿sí? Entonces tengo que, al margen de solucionar el problema, tengo que especificar también qué acción quiero que realice, porque de nada me sirve tampoco agarrar, plantear una solución, pero que no tenga una acción de forma correcta en su ejecución. Entonces, todo tiene que estar de la mano, tengo que buscarle la solución y tengo que pensar en la acción que tiene que realizar la máquina. Acuérdense que nosotros estamos hablando de programar, estamos hablando de realizar un programa y estamos hablando de que la máquina va a entender en la medida que nosotros le planteemos el problema y le planteemos cómo queremos que resuelva, qué acción queremos que tome para que obtener nosotros el resultado que estamos esperando. Entonces, hay que pensar el todo, hay que pensar en un conjunto de cosas y eso es el algoritmo que uno va creando cada vez que se le plantea una problemática. Em, ¿Está todo correcto? Sí. Bien. Entonces, el último paso sería realizar ya cuando tuvimos la solución en nuestra mente, ya tenemos definido qué acción queremos que ejecute la máquina. Ahora sí es momento de realizar el algoritmo para darle esas instrucciones a la máquina. Entonces, fíjense toda la serie de pasos para algo que realmente no pareciera complicado hacerlo. Hay toda una serie de pasos que hay que seguir, ya que la máquina no nos va a entender así como nosotros hablamos básicamente en un lenguaje natural de una persona a otra persona. Que tenemos incorporadas ciertas cosas que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y por eso entonces podemos eh, agarrar y eh, eh, hablar entre y otra persona y hacerlo rápidamente. No, a la máquina hay que darle específicamente todo pasito a pasito, cada cosa lo que tiene que hacer, ¿sí? Y de la forma de ejecutar, obviamente. Eh, Sigo entonces. ¿Está todo correcto? ¿Se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros para llegar a este pensamiento lógico, para que esto sea exacto, recuerden que la informática es básicamente una ciencia exacta, ¿sí? Acá hay que hacerlo de forma lógica, óptima y exacta a todo lo que queremos. Entonces, para eso tenemos que generar, nosotros como desarrolladores, como programadores, tenemos que generar primero que nada un pensamiento divergente, ¿sí? Este pensamiento divergente significa que nuestras ideas tienen que ser creativas, tienen que brindar varias posibles soluciones, es decir, cuando estamos pensando en la solución a esa problemática, tenemos que pensar en varias formas de solucionar. En realidad, generalmente se nos ocurren varias formas siempre, eh, pero de ahí hay que saber también discernir cuál es la óptima, ¿sí? Cuál es la que mejor va a funcionar y agarrar esa idea de
de todas las que se nos generaron mediante el pensamiento divergente, agarrar esa idea y empezar a trabajarla. A esa idea es la que hay que desglosarla y que sea todo de forma óptima, ¿sí? Eficiente, que no haya pérdidas durante el camino cuando estamos eh, en la programación ya es de forma de refactorizar, ¿sí? Un código, por ejemplo. Bueno, en este caso, a la idea la tenemos que perfeccionar, digamos, y tenemos que hacerla con la forma que funcione de una forma eficiente, ¿sí? Entonces, por eso hay que aprender también a pensar, que es otra parte que los programadores tienen que hacer. Al margen de las ideas que se nos ocurran, al margen de que tengamos un montón de soluciones creativas, innovadoras y demás, tenemos que aprender a pensar también. Aprender a pensar significa que tenemos que llevar a cabo un proceso de nuevamente no tener tan arraigado la normalización de las cosas, sino que lo que veníamos diciendo, pensar en cómo optimizar, pensar en los pasos que hay detrás de cada cosa y pensar en todo lo que pueda realizarse y de qué forma realizarse. Entonces tenemos que pensar cómo optimizar, pensar cómo adaptar esta idea, pensar cómo perfeccionar esta idea, ¿sí? Un pensamiento detrás de otro pensamiento para volver a ejecutarse y para volver a hacerlo de forma óptima y eficiente. Y lo corro. Imagínense que vamos a ir con un ejemplo directamente un poco más sencillo. Imagínense que tenemos una calculadora, ¿sí? Y queremos, en realidad vamos a pensar que queremos sumar dos números solamente, ¿sí? Y tenemos que realizar una especie de calculadora, programar una especie de calculadora. Entonces, vamos a pensar cómo pensaría la máquina, cómo pensaría la computadora para que podamos realizar esa acción. ¿Y la computadora qué haría? Esperaría datos, primero que nada. Esto muy superficialmente, ¿no es cierto? A modo de ejemplo. Entonces la computadora esperaría datos. Supongamos que yo quiero sumar dos números, ¿sí? Entonces, estos datos, que van a ser estos números, justamente, un dato es la unidad mínima para que se transforme en información, y la información es lo que vamos a recibir nosotros y que va a tener un sentido. Y ya vamos a entrar un poquito más en detalle con esto. Pero la computadora esperaría datos. Esa sería la forma en cómo la máquina estaría esperando. Nosotros tenemos que introducirle ciertos datos para que ella los pueda procesar luego. Entonces, nosotros pusimos un número, luego pusimos otro número y ahora la máquina ya es la encargada de procesarlo, es decir, de sumarlos. Y luego de esa suma que vamos a tener, nos tiene que mostrar el resultado. Entonces, esto a modo de ejemplo, fíjense que son tres pasos de cómo pensaría la máquina. Pero pónganse a pensar ahora la cantidad de pasos en realidad que hay que brindarle en un algoritmo a una máquina para que entienda que tiene que realizar, que ejecutar esto. Entonces, vamos a tratar de rearmar nuestro primer programa. Creo que se están, no sé si las diapositivas van bien con lo que voy diciendo. Ahí ya se tendría que haber terminado los tres pasos. Ahí creo que están. Bien. Entonces los repasamos. La máquina va a esperar, para esta calculadora simple que tenemos que va a sumar dos números, la máquina va a esperar datos. Estos datos van a ser dos números. Estos datos van a ser procesados, la máquina los va a trabajar, los va a sumar y después tiene que mostrar el resultado, ¿sí? Entonces, detrás de todo esto hay una serie de pasos que podemos realizar cuando ya tenemos la idea de cómo solucionar esta problemática de sumar los dos números. Ahí podemos realizar varias formas de presentar esta solución antes de llevarlo al código, obviamente. Una de estas formas es
diagrama de flujos, por ejemplo, que ya lo van a aprender también en etapa 2, pero para dar una pequeña introducción de cómo puede alivianarse, digamos, el pensamiento de uno después de toda esa divergencia que tuvo uno en sus ideas, cómo puede alivianarse, y eso se lo puede hacer mediante un diagrama de flujo, digamos, que es una de las formas. Este diagrama de flujo tiene, obviamente, una serie de pasos a seguir y tiene una serie de símbolos a seguir que, ya les digo, lo van a aprender en etapa 2, pero para tener la noción de esto, eh, acá les presento cómo debería ser. Esto tiene que ser un orden y una ejecución de pasos para que se pueda realizar esta suma de estos dos números. Entonces, para el diagrama de flujo vamos a tener un simbolito que es un cuadrado con las esquinas, un rectángulo, perdón, con las esquinas redondeadas, que va a ser el inicio. Luego vamos a tener una entrada de datos, que es con esa forma de un rectángulo, pero una barrita arriba en forma diagonal, digamos. Ahí va a tener la entrada de datos. Luego de esa entrada de datos va a estar el proceso que lo veníamos diciendo. Luego de ese proceso va a estar la muestra de los resultados, es decir, la máquina me va a mostrar el resultado y ahí entonces yo voy a ver el resultado esperado. Y volviendo al tema de los datos, ¿sí? Cuando yo digo datos, estoy hablando de que en este caso, para esta calculadora, voy a estar ingresando un número, luego voy a estar ingresando otro número. Estos dos números son datos. El primer número es un dato, el segundo número es otro dato. Estos datos son los que voy a procesarlos, que va a ser una suma, ¿sí? Y el resultado de esos datos va a ser información. La información es el proceso de todos estos datos, de todos los datos que yo le brinde a la máquina, y la máquina me los devuelva ya procesados para que yo obtenga algo que tiene sentido para mí. Es decir, imagínense que yo a la máquina le tiro letras para escribir mi nombre. Yo le doy letras, le doy la D, le doy la I, le doy la E, le doy la G, la O, ¿sí? Y esos son datos que si uno los mira no tienen ningún sentido porque son letras tiradas, digamos, al azar. Ahora, cuando tienen un proceso, es decir, yo uno todas estas letras, las, digamos, fusiono y puedo procesar estos datos que ingresé de forma individual, ahora ya cobra sentido, ¿sí? Ahora ya es un nombre, ahí ya dice Diego una vez que yo los procesé, ya cobra sentido y cobra un sentido para mí en este caso, ¿sí? Entonces, ese proceso de datos a información es el que tenemos que nosotros encargarnos de decirle a la máquina cómo tiene que hacerlo. Eh, entonces, ahora, con este pequeño paréntesis que hice, ahí tendríamos, mediante un diagrama de flujo muy básico, obviamente, hay muchísimas más cosas, pero un diagrama de flujos muy básicos, tendríamos la estructura de cómo podríamos plantear una posible solución a la problemática que tendríamos en cuestión. ¿Y qué pasaría? Vamos a hacer otro pequeño paréntesis para ver qué es lo que hace. Por ejemplo, si yo le puse un número y otro número y pensemos en una calculadora común y corriente, donde si yo aprieto un 2 y luego aprieto el más y luego aprieto un 6, por ejemplo, ¿qué pasa con el 2? ¿Qué ocurrió con el 2? El 2, si ustedes ahora mismo pueden tocar una calculadora en la PC, fíjense que el 2 desaparece, ¿sí? Cuando yo presiono el más. Y si presiono el 6 aparece un 6. Y si presiono un igual, desaparece el 2, desaparece el 6 y aparece un 8. ¿Sí? ¿Y qué está pasando con todo esto? Detrás de todo esto también hay otra programación más que es la encargada de hacer todo esto. Así a modo de un paréntesis en la explicación, y para destacar lo que es la memoria RAM, por ejemplo, en este caso, para poder proporcionarle esta explicación del 2 y qué pasa con el 6 y por qué aparece un 8. Así, rápidamente, cómo es el funcionamiento de una PC, ¿sí? Cuando apretamos el botón de encendido, entonces tenemos lo que es un pulse que verifica la corriente eléctrica, básicamente. Cuando ingresa la corriente eléctrica se testean los componentes, se visualiza el procesador, arranca la placa madre,
se comprueba la memoria RAM, ¿sí? Arrancan los buses de transferencia, el gráfico, se monitorean las unidades de almacenamiento. Fíjense toda la serie de pasos que hay cuando nosotros presionamos solamente el botoncito para prender la computadora. Fíjense toda la serie de pasos que tiene que seguir una máquina. Y acá obviamente están saltados algunos porque hay más pasos todavía. Esto siempre de forma superficial para lograr entender solamente. Entonces, fíjense cómo una máquina tiene que tener toda una programación de forma ordenada, de forma correcta, ¿sí? Y paso por paso puntualmente para que pueda, ¿sí? Y fíjense la serie de pasos que hay antes de la carga del sistema operativo, ¿sí? Porque una vez que carga el sistema operativo también hay otra serie de pasos que tiene que realizar el sistema operativo para que nosotros podamos ver esta transmisión, por ejemplo. Entonces, toda esta serie de pasos surgió mediante una problemática donde se quiso eh, hacer de forma automática todo este proceso y se tuvo que poner una programación ahora que era fácil usarla, digamos, y que puedan eh, eh, prácticamente la mayoría de las personas tenerla y realizar un montón de cosas automáticas, digamos. Entonces, ahora saliendo un poquito de este paréntesis, vamos a conocer un concepto y volviendo a lo que es el 2 y el 6 que estaba desapareciendo en nuestra calculadora, que lo veníamos diciendo, vamos a conocer un concepto que vamos a usarlo el resto de nuestra vida de programador. Este concepto que ya igual de todas formas con lo que están haciendo en etapa 1 ya tuvieron que más o menos adquirirlo a este concepto y es el concepto de variable. Una variable no es otra cosa que un espacio en memoria, y en este caso vamos a decir que para el 2 y para el 6 y para el 8 se está utilizando un espacio en la memoria, es decir, un lugarcito en la memoria de la computadora de la memoria RAM, ¿sí? No vamos a entrar en detalle de lo que es RAM, ROM y demás, pero básicamente este 2, este 6 y el 8 se estaba guardando en una memoria volátil, ¿sí? De forma temporal se va a utilizar en el periodo de ejecución que yo lo esté necesitando. Luego ya va a desaparecer porque no tiene sentido que yo esté guardando cada suma, cada resta o eh, cada división, multiplicación, lo que sea, no tiene sentido que se esté guardando de forma permanente, ¿sí? Por eso es que utilizamos un tipo de memoria que es volátil y la variable va muy ligada a esto, ¿sí? Una variable podemos imaginarla entonces como, acá yo tengo tres cuadraditos, por ejemplo. Estos tres cuadraditos yo quiero que representen a mi número 1, por ejemplo, en la variable 1, a mi número 2 en la variable 2 y a mi resultado en la variable 3. ¿Sí? Yo estoy usando cajitas donde voy a ir guardando de forma temporal estos números que yo estaba escribiendo en la calculadora, los voy a ir guardando de forma temporal ahí. ¿Sí? Entonces, todo esto con la programación que tiene detrás va a ir realizando todo el proceso que venimos hablando para obtener el resultado. Y aclaré acá algo que también es muy necesario entenderlo, eh, que la variable puede manejar varios tipos de datos. Hablamos de los tipos de datos que eh, el dato que es la unidad mínima, bueno, puede ser un número, puede ser una letra, puede ser otro tipo de dato que no lo voy a mencionar porque no quiero confundirlos, pero un número y una letra no son los mismos datos, ¿sí? El número es un número, el número puede ser decimal, puede ser entero, puede ser real, ¿sí? Y la letra puede ser todas las que conocemos por orden alfabético, digamos, pero pueden ser caracteres especiales también y demás. No vamos a entrar mucho en detalles, pero aclaré esto porque es algo que después les cuesta entender que una variable maneja muchos tipos de datos, puedes manejar todos los tipos de datos, pero de a uno a la vez. Es decir, si yo estoy sumando, voy a eh, ingresar datos de números solamente, ¿sí? En la variable 1 iría un número, en la variable 2 iría otro número, y en la variable 3 iría otro número, ¿sí? Pero yo no puedo poner
un número en la variable uno, una letra en la variable 2 y tratar de obtener un resultado de esto, ¿sí? Porque si bien una variable va a manejar varios tipos de datos, pero va a ser de uno a la vez, ¿sí? Tiene que tener congruencia con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo le estoy ingresando en primera instancia. Y ahí puse el ejemplo, a ver si ya se ve, ahí puse el ejemplo de lo que estoy hablando de la calculadora. Eh, a ver si se ve, si se actualiza. ¿Se ve ya la calculadora o no? Quiero saber que están ahí, que me están escuchando o ya se aburrieron. Ahí está, se ve. Bien, perfecto. Bueno, entonces, pongo una calculadora, presiono el número 2, ¿sí? Pongo el más, y ahí abajo también lo voy escribiendo, ¿sí? Pongo el más, aprieto el más, ¿y qué pasa cuando presiono el más? Va a desaparecer el 2. Y ahí es lo que vengo hablándoles de la variable, ¿sí? El S2 se fue a un espacio de la memoria de la PC, en el espacio que quedó de la memoria RAM, digamos, y ya se guardó ahí en espera de qué voy a hacer, de qué otro dato le voy a introducir para que se pueda procesar. Entonces, ahora desapareció visualmente, pero ya está guardadito en este momento, S2. Entonces ya le asigno lo que es la operación que voy a hacer, que es una suma, le ingreso el otro dato, presiono el botón para obtener mi resultado de la suma, y ahí entonces aparece ya en la calculadora también el 8, ¿sí? Y ahí está entonces el proceso que vimos que se está realizando por detrás. El 2 se guardó en un espacio de memoria, en una variable. El 6 se guardó en otro espacio de memoria, en otra variable. Esos dos se juntaron, se sumaron y se obtuvo un resultado que es el 8, ¿sí? Estos datos que tuvimos en ese momento por las variables ahí, ya forman parte ahora de esa variable, es decir, ese estado de memoria, todavía sigue ese 2. Pero si yo vuelvo a realizar otra suma, lo más seguro es que la máquina agarre y saque el 2 que tiene en la variable uno, por ejemplo, y ponga el siguiente dato que yo le estoy dando, que saque el 6 que tiene en la variable 2 y ponga el otro dato que le estoy dando, ¿sí? Y lo mismo para el resultado, también se van a solapar. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta que la máquina está haciendo por detrás. Para todo programa, para todo lo que estemos ejecutando, siempre va a haber que se está haciendo todo un proceso por detrás y ese es el proceso que nosotros tenemos que pensar para darle el accionar a la máquina y que lo haga de esa forma específicamente. Entonces, fíjense que ahí abajo les pongo que res, por ejemplo, que yo llamo la variable resultado en este caso, va a estar asignada a la suma de num1 y num2, que son los datos que le pasé para que los sume, y res entonces va a tener el valor 8. ¿Y qué estoy diciendo con esto de res, de num1, de num2? ¿Sí? Las variables tienen que tener nombres también, ¿sí? Y en este caso, siempre vamos a buscarle un nombre que sea acorde a lo que le estamos brindando, al dato que le estamos brindando. Es decir, si yo voy a poner un número, lo más probable es que le ponga num1 o n1 o número 1, pero le voy a dar un nombre acorde a lo que es el dato, el tipo de dato que le estoy pasando. Lo mismo pasa para num2, ¿sí? Que tranquilamente yo le podía decir número 2. Y lo mismo pasa para res, que tranquilamente lo podía llamar resultado. Pero siempre tengo que tratar de ponerle un nombre acorde. Es decir, si yo a la máquina le voy a ingresar un dato que va a ser un nombre, a mi variable donde se va a guardar ese dato que le ingreso, no le voy a poner, por ejemplo, edad. Si yo le estoy por brindar un dato que va a ser un nombre, sí le voy a poner letras. Entonces no le voy a poner edad. Entonces, hay que ser consciente, hay que ser congruente de que todo este proceso que está ocurriendo detrás y estas variables que están reteniendo estos datos que nosotros le estamos ingresando mediante la programación que le dimos para crear ese programa, en este caso una calculadora, tienen que ser congruentes también, ¿sí? Entonces,
Vamos a imaginarnos, una vez escuché un ejemplo y es creo uno de los mejores que escuché. Vamos a imaginarnos a las variables como frasquitos de especias que podemos encontrar en la cocina, ¿sí? Quien no tenga frasquitos puede llegar a tener un orégano en un paquete, por ejemplo. Así que todos saben de lo que estoy hablando. Supongamos que tenemos una cocina muy ordenada y tenemos frasquitos donde tenemos distintas especias. Fíjense que ahí yo les pongo una imagen donde eh, puede haber azafrán, puede haber orégano, ¿sí? Puede haber distintos tipos de especias. En este caso se están guardando en estos frascos como si fuese una variable, ¿sí? Pero el día de mañana, si se termina el orégano, por ejemplo, yo puedo reutilizar ese frasquito y guardar otra cosa, otra especia, ¿sí? Puedo guardar ají, por ejemplo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser orégano siempre. Es decir, entonces una variable va a representar como una especie de frasquito donde yo guardo momentáneamente algo que en un momento me sirve guardarlo, pero luego puedo ocuparlo para otra cosa y no necesariamente tiene que ser una especie tampoco, ¿sí? Puedo guardar, por ejemplo, eh, frutos secos, ¿sí? Puedo guardar nueces, por ejemplo, donde tenía el orégano antes, y el frasquito me sigue sirviendo, ¿sí? Entonces, la variable va a ocupar ese funcionamiento también, que es de guardar momentáneamente para que a mí me sirva y yo pueda procesar esos datos que estoy guardando. Eso es lo que va a hacer la variable. Guardarme un ratito, guardarme unos ciertos datos para que yo los pueda procesar y luego obtener información. Es decir, los datos procesados se van a convertir en información. Sin embargo, lo que le decía de los nombres es a estos frasquitos, fíjense que yo los tengo ahí en este caso, pero si no están etiquetados me puedo confundir. ¿Sí? Las especias, fíjense que hay varios colores, pero me puede llegar a confundir. Entonces, eso es lo que les digo de los nombres. A las variables hay que ponerles nombres que vayan de la mano con lo que se está guardando en este ejemplo, como está en la imagen, se le ponga orégano. Si luego lo usamos para almendras, por ejemplo, bueno, vamos a sacar la etiqueta y le vamos a poner almendras y seguimos usando ese frasquito, ¿sí? Lo mismo va a pasar por una variable. Si requerimos guardar otra cosa y requerimos cambiar el contexto de la variable, bueno, le podemos cambiar el nombre, ¿sí? Y empezar a guardar otras cosas. De esa forma va a funcionar la entrada de datos a la máquina que programamos para que cumpla una función mediante una solución que la pensamos antes. De esa forma es como va a funcionar. Y ahora vamos a pasarlo a lo que vimos en el diagrama de flujos. Fíjense que yo tenía una entrada de datos donde ahora ya voy a poner 1, voy a poner 2, ¿sí? En mi diagrama de flujo. En el proceso, que lo que tengo que hacer es asignar, y ese signito de igual que está ahí al lado de res, no significa igual. En programación, el igual una sola vez significa un signo de asignación. Entonces yo lo que estoy asignando es la suma de los datos que ingresé a la máquina, que son el num1, el num2, en el caso que estuvimos viendo en el ejemplo es el 2, es el 6, ¿sí? Entonces yo, ese proceso es el que le estoy asignando a mi tercer variable, que es la que va a tener el resultado. Entonces, una vez que ya se realizó el proceso y res tiene el resultado, que sería 8 en el caso que venimos viendo, ¿sí? Ya podemos pasar a mostrarlo. Y ese es el símbolo en un diagrama de flujo para mostrar un resultado en pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? En ese símbolo ponemos res, ¿sí? Y ahí vamos a concluir el programa. Esto es una forma de guía luego que pensamos, luego que se nos presentó el problema, luego que pensamos con un pensamiento divergente en varias posibles soluciones creativas, agarramos una de esas soluciones y las empezamos a mejorar. Esta es una forma en la que se puede representar que también nos puede ser útil. Sobre todo cuando recién se arranca, ¿sí? Porque cuando uno va adquiriendo experiencia, la verdad es que ya no realiza diagramas de flujo a menos que sea un problema muy grande, muy complejo y bueno, sea necesario
plasmarlo, digamos, en un papel o en una hoja, algo, para ordenar mejor las ideas, ¿sí? Pero la realidad es que al principio viene muy útil esto. Después cada uno va a ir viendo si le resulta útil o no. Otra forma también de plasmarlo va a ser mediante pseudocódigo. Hay varias formas, pero elegí solamente estas dos para mostrarles para que tengan una referencia, una noción de cómo se puede realizar. Y el pseudocódigo no es más otra cosa que básicamente escribir mediante también mediante también una estructura, digamos, es escribir en un lenguaje natural, digamos, como lo hablamos, escribir las formas, los pasos en que se va a realizar una ejecución. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi pseudocódigo que voy a escribir para hacer esta suma de dos números y tengo mi estructura de cómo iría. Vuelvo a repetir, esto es muy superficial, es solamente para introducirse en este mundo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que ponerle el nombre a mi programa, voy a tener que abrir un módulo que ya lo verán en etapa 2 también a eso, pero es la estructura básica de esto. Y después voy a tener que declarar qué voy a usar. En este caso yo voy a usar variables. En la estructura del pseudocódigo están las constantes también, pero lo que van a ver en Python en sí, en la etapa 2 Python en sí no tiene constantes. Sí se puede usar una tupla, por ejemplo, como una especie constante, pero Python no tiene constante. Es un tema igual que no lo vamos a entrar ahora, pero para aclarar, hacer esa pequeña salvedad. Entonces, yo tengo que, en mi pseudocódigo, tengo que declarar que voy a usar variables. Entonces ahí pongo que num1 va a equivaler a un entero, ¿sí? El tipo de dato que le voy a ingresar. Y eso es lo que hablaba hoy de que es fundamental ser congruente con los datos que se le van a ingresar también, el nombre que se le va a poner para el tipo de dato que se va a ingresar. Entonces, num1 me va a significar un entero, num2 me va a significar otro entero y res, que es el resultado, también me va a significar otro entero. Y luego lo que voy a hacer, ¿sí? Esto es o un diagrama de flujos o pseudocódigo es un paso previo ya para empezar a tirar código, digamos. Entonces, lo que voy a hacer es detallar bastante acá en el pseudocódigo o en el diagrama de flujo para que después me resulte más útil, que es lo que les decía, que al principio esto aclara muchísimo las ideas cuando uno quiere empezar a representar, a armar un programa. Entonces, lo siguiente que tengo es un inicio y un fin. Durante ese inicio y fin hay un proceso donde, ¿qué voy a hacer? Primero que nada, yo le voy a pedir al usuario que me ingrese un número y por eso una forma de decirlo es visualizar. Eso es lo que se va a mostrar por pantalla. Luego voy a hacer una lectura de ese número, ¿sí? Entonces lo guardo en mi memoria RAM, en mi variable que ya declaré antes. Luego le voy a pedir el otro número, lo voy a leer y voy a guardarlo en mi memoria RAM, en mi espacio, en mi variable. Y luego, fíjense que ya voy a hacer directamente la operación, el proceso. Y ese proceso va a ser la suma del num1 más num2. Y ese proceso, el resultado, lo voy a asignar a mi variable res. Y ahora sí, ya es momento de mostrar, res, ¿sí? Y que lo único que se hace ahí es ponerle un adornito que diga el resultado de la suma es res, ¿sí? Entonces, esos son los pasos que uno puede llegar que tiene que llegar a seguir para programar, para verificar que pueda llegar a funcionar el programa antes de tirar código, ¿sí? Antes de comenzar a directamente usar el lenguaje de programación que va a usar y comenzar a escribirlo. No, primero hay que hacer esta serie de pasos para aclarar las ideas, luego que ya vinieron las ideas para solucionar una problemática, estos pasos son los recomendables para poder, eh, poder realizar esta intervención antes del código y ver que el programa realmente podría llegar a funcionar, ¿sí? Esa es la lógica que uno tiene que adquirir. Y como último ejemplo, ya para ir terminando y para que lo queden pensando, eh, ¿qué ustedes cuando van a manejar son todos mayores de edad y si no son mayores de edad, tienen 16 años, ya deben saber manejar, así que si no es un auto, es una moto y la mayoría tiene una noción. Pero, ¿se pusieron a pensar alguna vez todos los pasos que hay que seguir directamente para encender nomás un auto? Así que no vamos a decir manejarlo. Así que para encender nomás, fíjense que yo puse acá
cortito, unos pasos que en realidad, eh, si se los doy a la máquina no me los entendería, pero para tener una noción, fíjense que yo lo primero que tengo que hacer es acercarme a la puerta del conductor, por ejemplo, del lado del conductor. Voy a tener que presionar la manijita para tratar de abrir la puerta, ¿sí? Eh, Abro la puerta, ahí me voy a sentar en el asiento, voy a cerrar la puerta, voy a poner la llave, voy a accionar la llave hasta que arranque y voy a soltar la llave. Eso sería de forma muy superficial. Si yo le digo esto a la máquina, en realidad no me va a entender, ¿sí? Se va a trabar en alguna parte. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo que usar otras cosas que no lo vamos a hablar acá, pero para que vayan teniendo la idea, van a ser condicionales. Es decir, si yo me acerco, por ejemplo, en el primer paso a la puerta del conductor y acciono la manijita y está cerrado, ¿sí? Ya el resto de los pasos no los puedo seguir. Entonces, ahí ya tengo que poner una acción que se desencadene mediante esa acción. Es decir, en ese caso yo debería usar un condicional donde le digo que si cuando presiono la manejita para abrir la puerta se abre, entonces me siento en el asiento. Y si no, si está cerrada, si yo presiono la manejita y no se abre la puerta, entonces tengo que abrir la puerta, ya sea un mando, un control, o ya sea la llave directamente en la cerradura de la puerta. Fíjense cómo se va desencadenando una serie de pasos que siempre tenemos que tenerlas presentes. Y esto lo digo porque muchas veces se nos escapan varias cosas. Johnny Bici me dice, porque, bueno, para subir a una bici más hay que pensar que la serie de pasos que uno realiza para subirse solamente a la bici, ni hablar después de pedalear y hacer todo un equilibrio para ir pedaleando y llevar el manubrio y poder frenar sin seguir pedaleando. Toda la serie de pasos que uno tiene que hacer, que si le tiene que decir a la máquina, en realidad son muchísimos. Y sigo con esto que eh, si le pasa una cosa, ¿sí? Y no es lo esperado, entonces tiene que haber una sentencia, una condición que diga que tiene que hacer otra cosa. Y eso es lo que hay que pensar para la máquina. Cada vez que entonces armemos un programa, cada vez que pensemos en armar un programa, cada vez que pensemos en una solución a una problemática, tenemos que pensar en todas las cosas, en todas las situaciones que podrían llegar a pasar en tal caso que una cosa haga una cosa u otra cosa haga otra cosa. Todo eso es lo que tenemos que adquirir, todo eso es lo que tenemos que pensar y todo eso es lo que tenemos que visualizar en nuestras cabezas antes de llevar a un programa el código, ¿sí? Y por eso es que les doy esta serie de pasos para que piensen, primero que nada, que creen un pensamiento divergente. Les doy dos herramientas que podrían llegar a utilizarse para, antes de escribir un código, visualizarlo, ya sea en un papel o en la propia computadora, y luego de eso empezar a perfeccionar su pensamiento para poder construir un programa. Esa es la lógica que hay que adquirir, esa es la lógica que tenemos que llevar de acá en adelante, siempre, eh, para poder realizar un programa de forma óptima, ¿sí? Y sobre todo esto último que les dije, ¿qué pasa si tal cosa, qué se desencadena, ¿sí? Esa condición. Y después van a ver también, obviamente, en etapas 2 otros tipos de estructuras que se van a usar, pero esto es para que tengan un poco de noción ya de cómo va a funcionar todo este mundo de la programación. Y bueno, lo último le puse es que si yo le paso entonces toda esta serie de pasos, realmente se enciende el auto, ¿sí? Y entonces es lo que tenemos que pensar para empezar a poner condiciones y qué pasa si se desencadena, si ejecuto una cosa, qué pasa si se desencadena una cosa u otra cosa, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haberme escuchado y espero que ahora, a partir de terminar esta clase, empiecen a ver el mundo de otra forma, que es lo que se requiere de acá en más, ¿sí? Para poder empezar a programar hay que empezar a ver de otra forma el mundo. Y ese es el pensamiento divergente que requerimos que comiencen a tenerlo para poder ir con todo cuando termine esta primera etapa, con todo en la segunda etapa y hasta en la tercera etapa, que es de especialización, y sigan y se metan en este mundo que es hermoso, ¿sí? Es hermoso. Una vez que uno se introduce en este mundo, ya obviamente no quiere salir más. Así que les agradezco por haber venido, por haber estado acá, por haberme escuchado. Y creo que ya lo estaban diciendo en el chat que consultas y demás.
White, sí. Seba es profesor, Seba que está hablando es profesor, por eso es que está poniendo un par de sentencias que, bueno, no las toqué porque se confundirían. Bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estar escuchando y nos veremos en la etapa 2. Vemos tal vez. Gracias, chau chau.